Esto es Decisión 2019, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos en Mírame Televisión en tiempo de entrevista en este programa, en este espacio que sirve para conocer las propuestas de las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones del próximo 26 de mayo. Hoy tenemos como invitado a Lope Afonso, que es el candidato del Partido Popular a renovar en la alcaldía de Puerto de la Cruz y también es el cabeza de lista por el mismo partido al Cabildo de Tenerife. Lope, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Bienvenido. Muy bien hallado, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se lleva esto de compaginar dos candidaturas con tan poco tiempo, ¿no? Para las elecciones, estamos a contrarreloj. Pues se lleva con muchas ganas, con mucha ilusión, pero también con mucha dedicación y con bastante esfuerzo, todo hay que decirlo. Pero las primeras notas se sobreponen a las segundas y en este caso muy contento de haber tenido la suerte de que el partido depositara a mí esta responsabilidad. ¿Qué dice la familia? Hombre, la familia es la que menos puedo decir en este caso porque apenas hay tiempo ni para charlar. Son días muy intensos, muy estresantes, pero también es verdad que luego ya las cosas se van recomponiendo, vuelven a la normalidad y a partir del 26 espero que, centrados ya en tareas de gobierno en estas instituciones, pero sí habrá forma de organizar mejor la vida familiar. Ya ser alcalde supone dedicar prácticamente todo el tiempo, ¿verdad?, del día a ejercer como tal. Me imagino que ahora con las dos candidaturas, a la vez siendo alcalde de un municipio tan grande, ¿no?, como Puerto de la Cruz, debe ser complejo. Complejo es, y ser alcalde del puerto para mí ha sido la mayor de las ilusiones posibles, un honor enorme y una dedicación completa. Ahora se ha interpuesto en el camino, por así decirlo, este encargo que me ha hecho el partido de representar a la institución insular y también de intentar hacer llegar la forma de gestión del Partido Popular, la que hemos demostrado en los municipios que gobernamos, al Cabildo en este caso. Y es un reto que, en el caso de que pueda ser factible, pues a mí evidentemente me llenaré también de satisfacción porque desplegar esa gestión para el conjunto de la isla pues es un orgullo y una responsabilidad también enorme. Eres una de las caras nuevas de la política en Canarias, también de tu partido, del Partido Popular. Fuiste a las elecciones en 2011 en la lista de Sebastián Ledesma, en 2015 ya como cabeza de lista al Puerto de la Cruz y ahora al Puerto, repites, y también al Cabildo por primera vez. ¿Esperabas despegar tan rápido en política? Pues francamente no. Ya hace pocas fechas para mí suponía el hecho de poder ser alcalde algo impensable, casi inalcanzable. Y sin embargo, pues los hechos se han ido sucediendo de esta manera hasta el punto que es verdad que pues, me ha honrado el partido con esta nueva responsabilidad. Yo confío, o espero al menos, en estar a la altura y saber representar bien lo que el partido me ha encomendado y sobre todo saber representar bien a los ciudadanos que tenga pues, la obligación de representar, bien sea en el ámbito municipal o bien luego ya en el conjunto de la isla. Eres alcalde de un municipio del norte de Tenerife con todos los problemas que tiene el norte. Me imagino que eres conocedor de ellos como buena parte de la gente que nos estará viendo. Se me ocurren pues, temas recurrentes como pueden ser las carreteras o el famoso hospital, entre comillas, que se ha construido en el sur o se ha medio construido en el norte de Tenerife, mejor dicho. Vamos a empezar por carreteras. Tú eres también de los que sufre las colas de la TF5 cada mañana. ¿Para esto hay solución? Tiene que haberla y para eso están las administraciones públicas, para facilitarla, no para complicar más la situación. La vengo padeciendo como la padecen lamentablemente todos los vecinos de la comarca norte de la isla, no ahora, desde hace muchos años. Y es verdad que esto se remonta a mucho tiempo atrás, pero se ha venido agudizando en los últimos tiempos. Se ha venido agudizando porque la falta de planificación que ponga en relación la previsión de crecimiento de la población, que era francamente presumible. Por otra parte, el incremento de la actividad turística, que nos ha venido muy bien en términos de generación de empleo y de riqueza, pero que a su vez consume más territorio y también colapsa más las carreteras, particularmente la autopista. Por tanto, este fenómeno se veía venir y no se ha atajado a tiempo. Muchos proyectos se han quedado en el cajón, no se han podido llevar a la práctica, hasta el punto que a día de hoy, ya acabando esta legislatura, este mandato, nos encontramos con que todavía no hay una sola obra adjudicada en Tenerife, ni particularmente la autopista. Si Lope Afonso fuera presidente del Cabildo de Tenerife, si llegaras dentro de un mes a la presidencia de la institución, ¿por dónde empezarías en materia de carretera? Comenzaría por ejecutar lo que ya el Partido Popular se ha encargado de poner sobre la mesa al Cabildo Insular, al Gobierno del Cabildo. Con motivo de la aprobación de los presupuestos de la Corporación Insular para este año, ya el Partido Popular presentó una enmienda que fue finalmente aprobada, por la que el Cabildo se comprometía a redactar con urgencia un plan de movilidad insular. Algo tan elemental y con los problemas que tenemos y con la cantidad de noticias que hemos escuchado sobre proyectos, licitaciones y gestiones frustradas, todavía no se había abordado.
Y a día de hoy, después de ese pleno, que hace ya varios meses que se acordó, no tenemos ningún documento sobre la mesa. Por tanto, primera cuestión, empezar por los cimientos. Vamos a tener un plan de movilidad que sepa cómo poder canalizar bien las inversiones, cómo priorizarlas y cómo distribuir bien los flujos de tráfico que generan la congestión en los trayectos desde las poblaciones del norte hacia la zona metropolitana y sobre los grandes centros de afluencia, sean los grandes hospitales, la universidad o también los centros administrativos en Santa Cruz principalmente. Y eso conectarlo también con los nodos de comunicación interna por las carreteras comarcales que discurren a lo largo de los diferentes municipios del norte. Eso es lo principal, pero a partir de ahí luego hay que tomarse en serio la gestión y cuando para poder desarrollar proyectos, licitarlos y ejecutarlos, hemos visto que también faltan recursos humanos dentro de la Administración, priorizar que la Administración tome las decisiones internas necesarias para volcar los recursos a esa prioridad. Son muchos los asuntos, son muchas las áreas que tienen tareas importantes que acometer, pero a día de hoy este es un asunto capital. Y termino ya solamente este apartado diciendo que no solamente está afectando ya a los residentes, a los tinerfeños que van a trabajar o que van a una cita médica o que van a estudiar a la Universidad de La Laguna. También está afectando ya a ese sector que es el que genera nuestras principales oportunidades de empleo, al turismo. Y lo digo yo con conocimiento de causa, que como saben soy pues alcalde de un municipio turístico. Y vemos cómo cada vez más son crecientes las quejas de clientes finales y de turoperadores porque el tiempo que se tiene que emplear para simplemente organizar los transfer de los turistas desde sus hoteles hasta el aeropuerto a determinados picos horarios son cada vez mayores y al final el cliente se queja de que pierde tiempo efectivo de sus vacaciones para dedicarlo a estar parado en la carretera. Este es un tema que tenemos que abordar con decisión si no queremos que afecte ya también incluso al sector que puede generar oportunidades de empleabilidad. Y te hago la misma pregunta en materia sanitaria. Si Lope Afonso llega a la presidencia del Cabildo de Tenerife, ¿qué va a pasar con ese hospital, insisto, entre comillas, del norte de Tenerife? Pues propiciar que sea hospital de verdad, que tenga todas esas letras y que no se quede al final a medio camino entre un centro de especialidades y ese hospital. Porque al final lo que hemos visto es que se ha cacareado el nombre de hospital con la intención de hacer concebir una idea a la opinión pública que luego no se corresponde con la realidad. Y los hechos demuestran que todavía siguen teniendo que desplazarse muchos pacientes de la comarca norte, especialmente de la Isla Baja, hacia la zona metropolitana, perdiendo tiempo, perdiendo productividad a sus trabajos si tienen que trabajar el día que tienen la cita médica y también contribuyendo a generar esa congestión en la autopista y en las carreteras. Por tanto, acometer con decisión la conversión de este centro de especialidades en un hospital es primordial. Y sobre todo propiciar que también el Cabildo, que aporta recursos a este centro, junto con el Servicio Canario de Salud, pueda también facilitar servicios básicos. Todavía en esta zona, en esta comarca, carecemos de hasta un servicio de pediatría, de urgencias, que impida que los fines de semana los padres se tengan que volver locos buscando un pediatra que atienda a los hijos, a los niños que estén enfermos y casi siempre terminen que acabar otra vez en la zona metropolitana por no tener ni siquiera ese servicio a su alcance. En estos 4 años de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ¿ha habido sintonía con el Cabildo de Tenerife, con Carlos Alonso? Ha habido sintonía para muchas cosas y eso yo lo reconozco porque si una cosa caracteriza mi acción de gobierno es la seriedad y la honestidad. Y en este caso es verdad que en este mandato ha llegado más inversión al puerto, creo que todavía no la suficiente para lo que el puerto necesita de cara a ser ese verdadero motor que impulse la actividad económica de la zona norte, pero se ha adelantado mucho en muchas cuestiones. Ahora bien, mi objetivo, y como alcalde también lo tengo que decir así, es que sigan materializándose proyectos que se han quedado también por el camino, que con la mejor intención se han impulsado, pero no se ha podido o no se ha sabido concluir. Y este mandato que se inicia a partir del 26 de mayo tiene que ser aquel en el que se culminen los grandes proyectos para el puerto, algunos financiados o cofinanciados por el Cabildo, pero donde también tienen que seguir implicadas otras administraciones. A mí me pasa con el Puerto de la Cruz como con Santa Cruz de Tenerife, que hace un par de años había una percepción, ¿no?, de ese municipio como una ciudad triste, con poca vida, con poco movimiento, en decadencia. Sin embargo, en estos 4 años, no sé si ha sido casualidad, pero las cosas han cambiado bastante, por lo menos visto desde fuera. ¿Cuál es la receta, alcalde? A mí me gustaría decir como balance de estos 4 años de forma sintética una frase que uso mucho estos días, y es que el puerto ha vuelto a pintar en el panorama insular, ha vuelto a ser protagonista del mercado turístico, ha vuelto a recuperar visitas y con ello ha vuelto a crear empleo. Y eso evidentemente es una satisfacción porque si algo tiene de sentido la gestión política es contribuir al bienestar de los ciudadanos y particularmente de aquellos que no tenían oportunidades de empleo estando en disposición de buscarlo.
Eso evidentemente ha venido de la mano de una forma de gestión responsable que ha partido de la estabilidad institucional. El puerto, todo el mundo recordará que ha sido un volcán político en erupción continua estos últimos años. Una fuente de crispación que lo que hacía era desalentar la confianza de los inversores, la confianza propia de los mismos residentes en el puerto, y creo que asentando esa seguridad institucional, que luego también pasa a ser seguridad jurídica, y luego también impulsando con seriedad los grandes proyectos que tenían que acometerse en el puerto, unido al consenso con otras administraciones para que, mediante figuras como la del consorcio para la rehabilitación, se pudiera impulsar algo tan básico como la renovación de la planta alojativa, que en mi opinión era la piedra angular sobre la que pivotaba la reconversión del puerto y esa idea de puerto otra vez dinámico y pujante. Estamos en ese camino, evidentemente se ha avanzado mucho, se percibe ese dinamismo también desde fuera, pero toca rematar la faena, toca asentar lo que va bien y para eso hace falta pues estabilidad también, al menos por otros 4 años más. ¿Hablamos del muelle deportivo o eso lo damos por perdido? No, al contrario. Yo creo que lo podíamos dar por perdido justamente hace 4 años, al menos en el subconsciente de los portuenses está esa idea ya de proyecto inalcanzable y sin embargo, partiendo de la base de lo que teníamos entre las manos, que era un proyecto pequeño de muelle que no satisfacía las aspiraciones de nadie, después también de negociaciones y de reivindicaciones justas frente a otras administraciones, especialmente frente al Cabildo, se ha conseguido que ese proyecto pequeño pasara a ser un proyecto grande que incorpora todas las funcionalidades que se venían demandando en el municipio y en la comarca norte y que por fin despierta expectativas. Es verdad que con lo lento que son los trámites burocráticos, prácticamente lo que presentamos al comienzo del mandato como el proyecto definitivo, que además viene acompañado esta vez no solamente de un documento técnico serio y viable, sino de financiación, que era el aspecto que hasta ahora se nos había negado. Ahora hay reservado crédito entre todas las administraciones para que se pueda hacer viable con dinero público ese proyecto. Pues decía que al final los trámites administrativos han demorado tanto la culminación del proyecto que todavía no hemos podido ver la licitación de las obras. Estamos actualmente solamente pendientes de que por fin Costas pueda tener algo de sensibilidad con este proyecto y acceda al planteamiento que se le ha hecho para poder licitar el proyecto en 2 fases, primero la marítima y luego la terrestre, para que la ejecución de las obras sea una realidad ya a corto plazo. Proyectos yo he visto mucho. El último que recuerdo creo que lo presentaba Paulino Rivero siendo presidente del gobierno de Canarias. ¿Ese ya es el definitivo, el con el que ustedes están apostando? Ese es el pequeño al que yo me refería antes. Ese proyecto venía a suponer, en términos de similitud de tamaño y sin querer hacer comparaciones que puedan llevar a equívocos, similar a lo que vemos a día de hoy en Garachico. El proyecto actual es mucho más ambicioso, es mucho más amplio porque fusionó en uno solo lo que antes se había presentado como 2 fases. Esa pequeña más una posible para ya el largo plazo. Sin embargo, conseguimos que entendiera el Cabildo como promotor formal del proyecto que era necesario que el proyecto estuviera integrado por esas 2 fases en una sola y que ya contemplara desde un inicio toda la potencialidad que deben cerrar para mandar ese mensaje de optimismo y de seguridad, no solamente a los inversores que estén interesados en luego desarrollarlo, sino también en la opinión pública, esa que está deseosa de tener ese proyecto porque cree de verdad que va a ser el que recualifique la oferta turística del puerto para convertirla en un destino turístico ya de primer nivel de nuevo, como lo fue antaño, y también que sea ese efecto catalizador de oportunidades de empleo directo e indirecto para toda la comarca. Si algo tiene el Puerto de la Cruz es que por su actividad turística genera mucha contratación durante todo el año. Esa contratación ha ayudado a reducir el paro sustancialmente en el puerto, en 1000 personas en estos 4 años aproximadamente, pero también a aliviar la situación de desempleo de muchos vecinos de otros municipios de la comarca. Por tanto, el puerto sigue siendo capaz de generar riqueza para la mayoría y quiere seguir haciéndolo para ofertar también esas opciones de futuro para todos los vecinos del norte de la isla. Me decías antes que con el Cabildo de Tenerife ha habido cierta sintonía en estos años de gobierno en el que has estado en el ayuntamiento, pero en alguna entrevista te he escuchado hablar de improvisaciones políticas de Carlos Alonso. ¿A qué te refieres con eso? Hombre, cuando hablo de sintonía me refiero a que hay cosas que se hacen bien, pero hay otras que no tanto. Y por tanto, si bien soy honesto para reconocer lo que creo que se ha hecho bien, también debo hacerlo para denunciar aquello en donde no se ha actuado correctamente o donde creo que no se ha sabido acertar. Yo cuando hablo de improvisaciones me refiero a tener que utilizar cuestiones de última hora para suplir carencias en ámbitos tan esenciales para una parte importante de la población como la atención sociosanitaria. Que tengamos que ver al final del mandato en un pleno improvisado que se pretende adquirir un inmueble en Santa Cruz de un afín, pues francamente creo que no es serio. Lo que tenía que haberse ejecutado es una planificación que además se había iniciado en el mandato anterior,
eso sí, bajo tutela del área de atención social por parte del PSOE, que tampoco supo hacerlo, de las plazas adecuadas para atender esa demanda creciente de camas sociosanitarias. Sin embargo, se recurrió a última hora a un subterfugio que finalmente fue atajado por los demás grupos políticos del Cabildo. Y a partir de ahí se ha tenido que encauzar hacia otras soluciones. Me refiero también a improvisaciones cuando vemos que frente a los problemas de movilidad tan importantes que tenemos, solo se nos hacen anuncios cambiando modalidades de solución, carril bus-vao, ampliaciones de carriles, que al final no responden a un criterio serio, sino a esa necesidad de dar una respuesta inmediata a un problema que no se ha sabido planificar con el tiempo. Y también me refiero a cuando se plantean reestructuraciones de servicios públicos de transporte terrestre, como el de TIRSA, que al final se anuncian como una revolución del transporte y lo que consiguen es tener a toda la población revolucionada. Pero porque ha conseguido con eso solamente cambiar para peor muchos hábitos con los que la población está acostumbrada ya a moverse para cosas tan básicas como acudir cada mañana a su puesto de trabajo. A eso me refiero con improvisaciones y a falta de rigor en esos ámbitos de gestión. En esto te voy a pedir claridad, porque habrá gente que nos esté escuchando, te esté escuchando a ti y dirá, bueno, yo tengo pensado dar mi confianza, o me lo estoy pensando, al Partido Popular en las próximas elecciones, pero López Afonso va al Ayuntamiento y al Cabildo de Tenerife. ¿Qué va a pasar si se da la circunstancia de que finalmente ganas en ambas administraciones? Sería un problema bendito ese, desde luego. Me encantaría enfrentarme a esa disyuntiva, a ver si lo consigo. En ese caso tengo claro que, primero, por obra del sistema electoral peculiar que tenemos nosotros en Canarias, si soy el más votado al Cabildo, me convierto automáticamente en presidente. Aunque luego te hagan una moción al mes. Claro, luego tengo que procurarme al mismo tiempo la estabilidad de ese posible gobierno. Pero ya accedo directamente a esa condición. Siendo presidente del Cabildo, por el tiempo que fuera, es materialmente imposible o francamente complicado, si se quiere tener en términos menos absolutos, también asumir la responsabilidad de una alcaldía difícil como la del Puerto. Por tanto, yo asumiría la presidencia al Cabildo de Tenerife, también con el objetivo de seguir siendo el mejor alcalde posible para el Puerto, pero en este caso desde el Cabildo, para el Puerto y para el resto de municipios de la isla, evidentemente. Es decir, que compartiría... Me centraría en la gestión del Cabildo en este caso, por responsabilidad y porque evidentemente, ya convertido en presidente, pues tendría que atender por responsabilidad primero esa función. ¿Y en el caso contrario? Pues, hombre, si tengo la fortuna de seguir siendo el alcalde del Puerto, que es lo que realmente me hace mucha ilusión por terminar el trabajo que hemos iniciado en este mandato que culmina ahora, si no tengo la responsabilidad de ser presidente del Cabildo, sí podría pues, contemplar la posibilidad de acumular las funciones de alcalde a la de pues, otro cargo en la Corporación Insular, si es en el gobierno de la misma, pues con el cargo que se pueda estipular en su momento, pero sí en este caso observo y entiendo que puede ser perfectamente compatible y hasta deseable. Vamos, que incluso se puede dar un escenario en el que fueras alcalde de Puerto de la Cruz y vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Podría ser. Podría ser una opción. Y sería evidentemente una buena forma de influir con ideas municipalistas en la gestión del Cabildo. Bueno, el Partido Popular en Tenerife hasta el día de hoy tiene 5 alcaldías: Santiago del Teide, Los Realejos, La Guancha, Güímar y Puerto de la Cruz, que no se me queda ninguna, ¿verdad? Son correctas. Sin embargo, tú eres un alcalde del norte de Tenerife y necesitas ganarte la confianza de los vecinos de toda la isla. ¿Tú conoces los problemas de otras zonas como área metropolitana, el sur, la Isla Baja, el Valle de Güímar? Aparte de seguir con interés siempre la actualidad insular y regional, evidentemente, desde que he tenido también este encargo de ser candidato al Cabildo, me he esforzado en ir conociendo municipio a municipio, comarca a comarca, los problemas que tienen los tinerfeños. Y por tanto, siendo conscientes de que son muchos y difíciles de abarcar, sí he intentado que se vuelquen en la oferta programática de mi candidatura las principales reivindicaciones, las justas reivindicaciones de cada municipio y de cada comarca. Pero para eso también tengo una buena candidatura, que me auxilia en el conocimiento de esas materias. Y he procurado que esa candidatura contemplara un equilibrio entre todas las vertientes de la isla y también desde la gestión municipal. Por eso me puedo jactar con honestidad de decir que tengo la candidatura más completa con personas que vienen del municipalismo, que son todavía concejales a día de hoy o que lo han sido recientemente, que incluso han sido alcaldes, como en el caso de Valentín en San Miguel, y que también, como en el caso de Manuel Fernández, son consejeros todavía en este mandato en el Cabildo. Y por tanto son capaces ya de controlar esa visión de cada una de las comarcas y municipios y conjugarlas con la que yo puedo aportar directamente como, en este caso, gestor municipal desde una alcaldía como la del Puerto.
En las elecciones generales ha habido una ola socialista, ¿verdad? En todo el país, también en Tenerife. No sé si le temas a esa ola, o no sé quién es el enemigo a combatir de cara al 26 de mayo. Mi único enemigo, Víctor, es el paro, es el desempleo, y eso es a lo que me he entregado estos 4 años y a lo que voy a seguir entregado los próximos, en la responsabilidad que quieran situarme los tinerfeños y los portuenses. A partir de ahí, lo único que entiendo es que hay evidentemente un resultado que es incontestable y que no es bueno para mi partido, pero por otra parte sí entiendo que, como ha pasado en otras ocasiones, en otros comicios generales, luego la realidad municipal, insular y autonómica se maneja con otras claves. Y esas claves las percibe el electorado generalmente en función de la confianza que le inspiren los gestores municipales, aquellos a los que viene observando y valorando a lo largo de 4 años y que son los que les demuestran si son capaces o no de representar bien sus intereses a nivel municipal. Por tanto, yo estoy muy confiado en que el Partido Popular va a seguir renovando la confianza de los ciudadanos en aquellos municipios donde ha tenido oportunidad de gestionar estos 4 años, y no solamente eso, sino que también esa forma de gestionar bien los recursos públicos va a hacer que otros municipios donde no hemos tenido opción de gobernar o cogobernar sí puedan tener la forma de probar al Partido Popular como gestores. Como último apunte, si se quiere tener una forma de comprobar si es válido o no el criterio de extrapolar resultados de unas elecciones a otras, yo siempre pongo el ejemplo de, en las elecciones anteriores a esta, las últimas 3 generales las ha ganado el Partido Popular de forma consecutiva. Por ese criterio tendremos que tener teñido de azul el mapa de alcaldías de la isla, y sin embargo tenemos 5 de 31 en la actualidad. Eso demuestra que los votantes al final se manejan, como decía, con otras claves, con otras perspectivas, y eso va a hacer que en estas elecciones del 26 de mayo se ponga de manifiesto que los vecinos de Tenerife y de sus municipios confían en la forma de hacer política y de gestionar los recursos públicos del Partido Popular. ¿Va a ser difícil gobernar sin pactos? ¿Con quién estás más cómodo tú en el viaje? Evidentemente soy consciente de que el panorama arroja incertidumbres que hacen que la estabilidad, como para tener mayoría absoluta, sea complicada. Para mí, en el ámbito del Cabildo, lo principal es intentar ser la fuerza mayoritaria. A partir de ahí ya puedo contemplar cualquier escenario. Yo no me manejo en política con cordones sanitarios ni con líneas rojas. No hago exclusiones, salvo con aquellos que no respeten la Constitución y las leyes, o aquellos que se aparten del respeto a las víctimas del terrorismo, que en este caso, afortunadamente, creo que no concurre ninguno en esta circunscripción. Así que creo que tengo manos libres, no tengo cargas en la mochila para poder sentarme con cualquiera. Llegaste a política en el año 2011, es decir, que no llevas toda la vida en esto, no eres un político profesional, ¿no? Que es un término que está muy de moda. ¿Cómo era la vida de Lope Afonso antes de llegar a la política activamente? Si bien es verdad que soy militante desde muy temprana edad del Partido Popular, en este caso a través de las nuevas generaciones, he tenido anteriormente alguna experiencia previa, siendo muy joven, donde ya pues también tuve ocasión de estar en el ámbito del personal de confianza del Ayuntamiento del Puerto, pero a partir de ahí sí me centré en terminar mi carrera. Yo estudié Derecho y después de licenciarme tuve ocasión también de abrir un despacho profesional con 2 compañeros más, o sea, llevar directamente el despacho, saber lo que es la responsabilidad de una gestión y de sacar a final de mes unos resultados y unas nóminas, y también en paralelo tengo la suerte de ser personal de plantilla de una entidad del ámbito, en este caso, de la protección social, de las mutuas de accidentes de trabajo, donde tengo ahí también un puesto en excedencia, y afortunadamente pues he tenido la ocasión de desplegar durante muchos años una actividad profesional que no solamente me ha permitido conocer la realidad desde ese ángulo, sino luego también tener una alternativa para el día en que la política o deje de interesarme a mí, por las circunstancias que sea, o bien yo ya no sea útil al interés general y por tanto me pueda volver sin otras pretensiones y sin otras expectativas a la vida privada y tener ahí mis garbanzos bien asentados. Bueno, nos quedamos sin tiempo, solo nos queda 1 minuto, que es el minuto de oro de Decisión 2019, así que la cámara toda tuya para dirigirte a la gente que nos está viendo y trasladar el mensaje que quieras. Muchas gracias. Para mí estamos ante una situación de oportunidad. Tenerife tiene ante sí retos muy importantes para convertirse de verdad en esa locomotora del crecimiento económico y del empleo en Canarias. Pero para eso Tenerife tiene que tener una isla equilibrada entre todas sus vertientes y entre todos sus municipios. Tiene que tener para eso un cabildo dispuesto a generar condiciones de riqueza allá donde no las hay, con inversiones
priorizadas, con inversiones que también vertebren la movilidad de la isla y la hagan sostenible. La hagan sostenible para que el turismo siga siendo una actividad preponderante, que genere esa riqueza y ese empleo, pero pueda ser también compatibilizada con otras que varíen la actividad, que generen también otras oportunidades y que den también salida a tantos profesionales que de ramas cualificadas no pueden encontrar oportunidades ahora mismo en Tenerife. Y tiene que ser también, evidentemente, una isla volcada por y para las personas, para que todos, con independencia del lugar donde vivamos, tengamos la sensación de que nuestro cabildo llega por igual a prestar servicios y con calidad. Ese es el compromiso del Partido Popular y espero contar con su confianza este domingo 26 de mayo. Bueno, Lope Afonso, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Puerto de la Cruz y al Cabildo de Tenerife, gracias y mucha suerte. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer. A ustedes lo mismo, gracias por estar del otro lado de la televisión viendo Decisión 2019. Les invitamos a quedarse en compañía de esta televisión, la de las Islas Canarias, y ahí tienen los teléfonos de contacto de este programa y también el correo electrónico. Nosotros lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Gracias.